queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un nuevo encuentro con la palabra del Señor para estudiar los textos bíblicos sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Así que es en el nombre del Señor que le damos la bienvenida, les saludamos, los abrazamos en el nombre de Cristo y anhelamos que a través de este estudio usted pueda crecer de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces el día de hoy a comentar los textos bíblicos pertinentes a la lección número 12. Lección número 12, ya casi final de nuestro trimestre de estudio sobre el mensaje de los tres ángeles. El día de hoy entonces comentamos la lección titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mirar el día de hoy? ¿Qué es y cómo vamos a estructurar nuestro comentario para esta ocasión? Muy sencillo, vamos a enfocarnos en primer lugar a estudiar aquello en lo cual consiste lo que la Escritura llama la herida de muerte de la bestia, para comprender su proceso de sanación y así entender la estrategia satánica para los últimos días, el último intento de Satanás de dominar al mundo entero, y luego entonces de eso vamos a enfocarnos en comprender lo que es y aquello en lo que consiste la marca de la bestia, para entender al mismo tiempo también aquello en lo que consiste el sello de Dios. ¿Qué significa ser sellado de parte del Dios vivo y así permanecer en pie durante la visitación de nuestro Dios y del Cordero a este mundo para culminar su historia? Vamos entonces a orar y de inmediato nos dedicamos teniendo este bosquejo planteado para ustedes. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre precioso, nombre suficiente, nombre santo de Cristo, nosotros pedimos, buen Señor, que tú tomes nuestras miradas débiles, incapaces, por sí solas, Señor. Y tú, Padre celestial, por medio de la ayuda de tu Santo Espíritu, puedas elevarnos la mirada y ponerla en Cristo Jesús. Por favor, Señor, instrúyenos por medio de tu Espíritu. Danos sabiduría para conocer, acercarnos e interpretar correctamente el texto bíblico, Señor. Y sobre todas las cosas, danos la presencia de Cristo para estar preparados en toda obediencia y sumisión a ti, Señor, durante los días finales de la historia de esta humanidad. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a contemplar las Sagradas Escrituras en primer lugar para determinar y enfocarnos exactamente a qué hace referencia la Biblia cuando habla de una herida de muerte de la bestia y a su subsiguiente sanación, para que nosotros podamos comprender cuál será la forma de actuar del enemigo de Dios en su último intento de dominar las conciencias de los hombres antes del fin de este mundo. Vamos entonces a situarnos en Apocalipsis capítulo número 13 y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo número 3, donde se nos introduce esta figura literaria simbólica de una herida de muerte. La Escritura nos dice así entonces en Apocalipsis capítulo número 13, versículos 1 al 3. Dice así: Me paré sobre la arena del mar. Comentamos en nuestro repaso pasado que ese verbo pararse está conjugado en la tercera persona del singular, así que se refiere al mismo dragón. El mismo dragón que es Satanás se para sobre la arena del mar y hace salir del agua a una bestia.
haciendo una parodia, representando, tratando de imitar lo que hizo el Padre de Gloria al sacar a su Hijo unigénito del agua y proclamarlo su Hijo en quien tiene contentamiento durante el bautismo. De la misma manera entonces en la cual Jesús va a ministrar al mundo durante 3 años y medio con vida y paz, de esta manera tratando y estableciendo así una imitación falsa de lo que sería el ministerio de Cristo, Satanás entonces a través de la bestia ministrará al mundo por 3 años y medio simbólicos, 42 meses o 1260 años literales, en donde en vez de ministrar al mundo con vida y paz, lo ministrará con muerte, con persecución y con terror, de manera que a través de este engaño fatal, Satanás intentaría ministrar la muerte para el mundo entero. Entonces, dice el texto, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y noten esto, y en sus cuernos 10 diademas, señal de realeza, señal de autoridad, señal de dominio, sus diademas, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dijimos entonces la semana pasada que esta característica de la bestia es muy importante. ¿Cuál característica específica estamos hablando? El lugar en donde se encuentran sus diademas. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que aparece en el capítulo 12, vuelve a aparecer en el capítulo 13 y se repite nuevamente en el capítulo número 17, es una bestia que aparece en la semejanza de 7 cabezas y 10 cuernos en todas las 3 ocasiones. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17. Con la diferencia del lugar en donde reposan sus diademas. En el capítulo 12 las diademas reposan en sus cabezas, en el capítulo 13 las diademas reposan sobre los cuernos y en el capítulo 17 no hay diademas ni en sus cabezas ni en sus cuernos. ¿Por qué razón? Porque las diademas comunican el instrumento, mejor dicho, las diademas comunican el lugar o instrumento que Satanás utilizaría primordialmente para con fuerza y poder perseguir por medio de poder terrenal a la iglesia de Cristo. Las diademas en las cabezas simbolizan que era a través de un poder representado por las cabezas que Satanás perseguiría a la iglesia de Cristo. Si son 7 cabezas y 10 cuernos, las 7 cabezas, siendo contadas desde Babilonia, implicaría que durante el capítulo número 12, siendo el dragón representación de Satanás y al mismo tiempo del poder que se paró justo al lado de la mujer para devorar al hijo varón tan pronto como naciese, y este hijo varón es Jesucristo, el descendiente de la mujer, que fue arrebatado por Dios para su trono, entendemos que a través de Roma imperial, como la 4ª cabeza siendo contada desde Babilonia, Babilonia número 1, Medo-Persia número 2, Grecia número 3, Roma imperial a través de la Roma imperial y su poder que rodeaba, que le proveía la autoridad y el poder a Herodes. De esta manera, Roma imperial fue la causante de la muerte de Cristo y este fue el instrumento que Satanás utilizó para perseguir a Cristo e intentar darle muerte
y con el poder que finalmente llevó a Cristo a la cruz, con el poder y la autoridad de la cuarta cabeza, es decir, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Ahora nota esto. Esta cuarta cabeza es seguida por una quinta cabeza, y es esta quinta cabeza la que recibe la herida de muerte. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando el apóstol Juan vuelve a ver esta bestia en Apocalipsis 17, sin diademas ni en las cabezas ni en los cuernos, describe a esta bestia en su etapa de sexta cabeza. ¿Cómo sabemos que era la sexta cabeza? Porque dice 5 han caído y una es. Esta sexta cabeza era y no es decir, estaba viva, era, perseguía, ejercía la autoridad satánica, pero no es. En otras palabras, ha sido herida de muerte, pero pronto resurgirá, pronto se levantará y será el octavo y al mismo tiempo entre los 7. Es decir, pronto resurgirá, pronto experimentará un tipo de resurrección, y esto solamente puede significar que su herida de muerte será sanada. Por tanto, estas 5 cabezas entonces dan lugar a una sexta cabeza que durante el tiempo en el cual el apóstol Juan la contempla en el capítulo 17, había perdido su autoridad para perseguir a los santos del Altísimo, pero espera pacíficamente un tiempo en que vuelva a resurgir a su antiguo poder y persecución. Eso es exactamente lo que el capítulo número 13 nos va a complementar, porque el capítulo número 13 nos habla entonces de que las diademas reposan sobre los cuernos. En otras palabras, la quinta cabeza, la Roma eclesiástica, la Roma papal, la Roma heredera del poder, la autoridad, la capacidad de dominio del Imperio Romano, ahora convertida en religión, ahora convertida en iglesia, ahora convertida en poder religioso, esta Roma eclesiástica utiliza no ejércitos propios, no utiliza ejércitos y poder civil propio, depende de poderes civiles que le provean los reyes y grandes de la tierra para poder perseguir. Por eso ahora las diademas cambian de posición y en vez de reposar en las cabezas, como en el capítulo número 12, ahora reposan sobre los cuernos, que representan poderes civiles, el poder de los grandes hombres de la tierra, el poder de los reyes que han sido dados a beber del vino de la fornicación, uniendo a la iglesia con el poder civil, para que a través del poder civil que proveen los grandes reyes de la tierra, Roma pueda perseguir e implementar penas civiles sobre aquellos que no se sometan a su autoridad, para imponer sus dogmas, para imponer sus creencias religiosas. Roma necesitó durante la Edad Media del poder de los reyes grandes, del poder civil, y así entonces Apocalipsis 13 nos representa este hecho posicionando las diademas sobre los cuernos, que representan, como dijimos, poder de reyes, poder civil, poder de grandes, que engañados y embriagados con el vino de la fornicación de Roma, le dan la autoridad a la bestia para que la bestia persiguiera durante los 42 meses, 1260 días o 3 tiempos y medio, que son 1260 años literales, durante los cuales la Iglesia de Cristo fue perseguida por este poder.
Entonces Apocalipsis 13 por esa razón la describe de esta manera. Dice que la bestia en el versículo número 2 y versículo número 3, atención, la bestia que vi era semejante a un leopardo, tiene elementos del imperio griego, y sus pies como de oso tiene elementos del imperio de los medos y los persas, y su boca como de león tiene la esencia y elementos de Babilonia, simbolizada por el león en Daniel capítulo número 7, y el dragón, que también aparece en Daniel capítulo número 7, y el dragón representando aquí, en el versículo número 2, a Satanás y al mismo tiempo al imperio romano imperial. El dragón, noten, le dio su poder y su trono. Roma imperial, por medio de Satanás, le entrega su legado histórico, su poder y su trono a esta Roma eclesiástica para que ejerciera grande autoridad. Y ahora nota lo que dice el versículo número 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Nota que es una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuál es la cabeza herida de muerte que llega a representar la bestia en vida de su sexta cabeza? Recuerda, Apocalipsis 17, 5 han caído y uno es la bestia que ahora Juan verá en Apocalipsis 17 como una sexta cabeza que era y no es, que al mismo tiempo no persigue, pero está viva y espera el resurgir. Esta quinta cabeza, que es la Roma eclesiástica, es la cabeza que recibe entonces la herida de muerte. Porque recuerda, 5 han caído y una es. Cuando Juan la ve en Apocalipsis 17, la ve entonces en la etapa en donde su herida de muerte aún no ha sanado. Porque la bestia era, 5 han caído y no es. Es decir, espera el surgimiento del séptimo, octavo al mismo tiempo, que irá a la perdición. Así que entonces la herida de muerte debe ser infligida sobre la quinta cabeza. Esta quinta cabeza es Roma eclesiástica, que usó el poder civil para perseguir, que representa en este sentido la herida de muerte que se le inflige a esta quinta cabeza. La herida de muerte entonces necesariamente debe representar que a esta quinta cabeza, a esta Roma eclesiástica, Roma papal, se le retiraría el poder que utilizó inicialmente para perseguir y ejercer autoridad. En otras palabras, se le retiraría el poder civil de los grandes reyes de la tierra y Roma quedaría sin el poder para ejercer su persecución en contra de los santos del Altísimo. Al retirársele el poder civil e introducirse en el mundo moderno la separación de poderes, del poder religioso, del poder político, con los actos y sucesos ocurridos alrededor de la Revolución Francesa, cuando el mundo conoce, al salir de la Edad Media, la separación de poderes, entonces Roma se queda representando solamente el poder religioso, ya no cuenta con el poder civil para perseguir, y ahora en la introducción de la separación de poderes, el mundo comienza a conocer y a darle la bienvenida al surgimiento de las naciones y estados con poderes separados, los estados laicos, estados cuyo poder civil no está dominado ni condicionado por el poder religioso.
Y esto deja a Roma sin la capacidad de ejercer su persecución, porque ya no puede hacerlo, porque ahora no domina sobre el poder civil para usarlo para imponer, so pena de muerte, so pena de pérdida de libertades civiles, la adoración a sí misma, a su autoridad, que es falsa adoración. Esta herida de muerte entonces, que es el retirársele a Roma de su poder que utilizaba para perseguir, el quitársele el poder civil a través de la introducción de la separación de poderes político y religioso con los sucesos de la Revolución Francesa, esto significa entonces la herida de muerte. Pero la profecía nos dice que esta herida iba a ser sanada. ¿Y cómo es sanada esta herida? Mira lo que nos dice entonces en este sentido el libro de Apocalipsis, capítulo número 17. Apocalipsis, capítulo número 17, y vamos a leer desde el versículo número 12. Dice la Biblia: y los 10 reyes, nota, recuerda que estamos hablando de la bestia que era, 5 han caído. La frase era es paralela con 5 han caído. Entonces, si era, porque han caído 5, y no es, significa que la sexta cabeza es Roma sin su autoridad y poder civil. Es decir, es Roma, entre comillas, en estado pacífico, que no persigue, en estado diplomático, aguardando que se le devuelva el poder civil para resurgir a su antigua autoridad y poder sobre el mundo entero. Y esto es exactamente lo que nos va a describir el versículo número 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Por eso es que no tienen diademas. Por eso es que las diademas no están ni en las cabezas ni en los cuernos, porque estos reyes no han recibido reino, no han recibido el control del mundo en sus manos para dárselo a la bestia para que resurja a su persecución. Por eso dice: pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y cuál es el propósito de la recepción de esta autoridad sobre el mundo? Mira, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, recibirán la autoridad y el dominio sobre el mundo para entregárselos a la bestia, para que la bestia resurja a su antiguo poder y autoridad. Y así este resurgimiento del capítulo 17 es comparado con la imagen de la bestia que tenía la herida de muerte y vivió. Vive porque ahora se le levanta una imagen. Y ese es el propósito de la descripción de la bestia que sube de la tierra a partir del versículo número 11 del capítulo número 13 de Apocalipsis. Curiosamente y de manera interesante, esta bestia que surge de la tierra tiene 2 cuernos como de cordero. Es decir, estos poderes civiles inician con una característica cristiana, asegurando, garantizando la libertad de culto, garantizando el respeto a la conciencia, garantizando principios cristianos, pero luego habla como un dragón cuando comienza a hacer señales para engañar a los moradores de la tierra y logra convencer a los moradores de la tierra para que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de muerte y vivió. En pocas palabras, la bestia que surge de la tierra, que representan los poderes
políticos terrenales que dominarán el mundo, encabezados por el poder que comenzó como cristiano de los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza. Tomarán el poder del mundo, se lo entregarán a Roma eclesiástica y así levantarán una imagen de la bestia en la cual todos los moradores de la tierra están de acuerdo en que Roma entonces debe volver a tomar las riendas y el poder y la autoridad del mundo para controlar el mundo e imponer penas e incluso muerte a los que no se sometan a su autoridad. ¿Cómo logrará Satanás engañar y convencer al mundo entero de que es necesario que Roma vuelva a tomar las riendas del mundo? ¿Cómo logrará Satanás volver a unificar el poder religioso con el poder político? ¿Cómo logrará Roma volver al protagonismo y al control del mundo entero? ¿Cómo logrará eso Satanás? Nota esto. La actual degradación del mundo, en donde todo valor moral es cuestionado, en donde todo valor familiar es echado a la basura, en donde el descontrol mediático de autoridades, la desconfianza en las instituciones actuales, todo este mundo en debacle, y añadido a eso, todo este mundo en debacle cultural, social, económico y político, todo este debacle señala que el mundo se cansará, tomará asco del presente estado de cosas y entonces pedirá y se convencerá por medio de señales, portentos, prodigios y milagros. El mundo entero será convencido de que es necesario un nuevo sistema de cosas. Es necesario superar la configuración del mundo en naciones y estados independientes y configurar una nueva alianza, una nueva cosa, un nuevo sistema que domine y controle el mundo. ¿Quién será el candidato para llevar la batuta y la cabeza en ese nuevo sistema mundial que prometa un resurgir a la economía mundial, que prometa un nuevo mundo de paz, de seguridad, que garantice el pan y el agua a los moradores de la tierra y se los quite a aquellos que se opongan a este sistema mundial? ¿Quién ejercerá la primacía y el liderato de este nuevo sistema? La Biblia nos dice que este sistema será gobernado por la misma cabeza que gobernó al mundo durante los 1260 años de la Edad Media. Será el poder romano eclesiástico, unido al poder civil, unido al protestantismo caído, unido al espiritismo para todo poder milagroso engañador. Y así se conformará la gran Babilonia, que va a la perdición, porque luchará contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. De eso se trata, mis amigos, de eso se trata la herida de muerte y la sanación de la herida de muerte. El resurgir a su antiguo poder y autoridad para gobernar al mundo por medio del poder que reciben los reyes de la tierra y le otorgan su autoridad a la bestia para que resurja, para que resucite, para que se levante como imagen de lo que fue durante la Edad Media. Esta es la sanación de su herida de muerte. Vamos entonces a mirar especialmente ahora dos cosas importantes: la marca de la bestia y su contrapartida, su opuesto, el sello de Dios y lo que significa ser sellado por Dios. Para nosotros intentar interpretar correctamente lo que es la marca de la bestia, en vez de caer en la especulación sobre lo que esto puede ser y no ser,
lo primero que nosotros necesitamos percibir en el mensaje del tercer ángel es el contraste que este ángel hace entre la marca de la bestia y los que la reciben y los que no reciben la marca de la bestia, sino que permanecen bajo la autoridad del Dios vivo. Mira esto. Mira lo que se nos dice aquí en Apocalipsis capítulo número 14 y el versículo número 9. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, nota, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nos dice entonces que aquellos que beben del vino de la ira de Dios no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí entonces nos da el contraste. Este es el contraste. Esto es lo que significa no adorar a la bestia. Esto es lo que significa no recibir su marca. Esto es vivir en victoria sobre la bestia y su marca. ¿Qué significa? Significa, nota, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, sea lo que sea que signifique la marca de la bestia, debe ser algo opuesto a la obediencia a los mandamientos de Dios. Si los que no reciben la marca de la bestia guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces la marca de la bestia debe ser alguna forma de transgredir y vivir en oposición a la ley de Dios y a la autoridad de sus mandamientos. Entonces, la marca de la bestia significa doblarse ante la autoridad de la bestia. La bestia marca a los que reconocen su autoridad, bien por convicción, poniéndoselas en la frente, o bien por conveniencia, mas no convicción, poniéndoselas en la mano derecha. La bestia entonces marca a los que son suyos porque han cedido ante su autoridad, y al ceder ante su autoridad viven en transgresión de la ley de Dios y de sus mandamientos, bien sea quebrantando uno de ellos o todos. Pero da igual, porque el que quebranta un precepto, un mandamiento, se hace culpable de todos, según el apóstol Santiago. Entonces, la bestia someterá bajo su autoridad, por ejemplo, mediante la mentira y engaño satánico de la idolatría. La bestia también puede someter bajo su autoridad mediante el falso día de reposo, es decir, el día domingo, que ensalza la autoridad de la bestia, que ensalza la autoridad humana, que ensalza la autoridad de la obra del hombre por encima de la obra de Dios, que se celebra en el séptimo día sábado. Mientras que el primer día de la semana honra, glorifica y ensalza la autoridad humana, el séptimo día sábado ensalza el poder de Dios y se deleita en su obra creadora y santificadora. La bestia, por tanto, también puede someter bajo el engaño del espiritismo, obrando señales y falsos milagros para que se sometan a su autoridad. La bestia también puede someter
por medio del dogma de la salvación por las obras, porque haciendo las obras humanas y glorificando al humano, Cristo es despojado de su gloria y de su poder de salvación y se endiosa la autoridad humana que perdona pecado a los seres humanos. La bestia puede someter y hacer que las personas dobleguen sus cabezas ante su autoridad por medio de este dogma también. Entonces, ¿qué significa, por tanto, en contraste, en contraposición, ser sellado con el sello del Dios vivo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a mirar lo que esto significa. Vamos entonces a trasladarnos al capítulo número 7 de Apocalipsis, en donde se describe por primera vez a estos sellados en el contexto de este libro. Apocalipsis capítulo número 7, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 7 y vamos a resaltar en primer lugar los dos versículos que comienzan el capítulo. Dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, que era lo que clamó a gran voz. Vamos a ver lo que clamó a gran voz, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a detenernos allí y vamos a decir una cosa bien interesante acerca de esto. ¿Por qué razón se dice no hagáis daño hasta que hayamos sellado? Porque precisamente quienes reciben el sello de Dios, quienes son sellados, sobreviven el tiempo de tribulación y angustia que ha de venir sobre la tierra cuando los vientos no sean ya retenidos, sino que hagan daño sobre la tierra. Por esta razón, los que son sellados son los 144,000 que son trasladados al reino de Cristo de entre los vivos, porque no mueren durante el tiempo de tribulación y angustia que ha de venir sobre la tierra. No mueren, y para eso han sido sellados, para que en medio de la destrucción que causan los vientos que anteriormente estaban retenidos por los ángeles, estos no sean destruidos en este tiempo de angustia y tribulación. Y por eso el texto nos dice en el versículo número 4, esto es muy, muy importante: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque nos dice que los sellados son los 144,000. Para entender lo que representa el sello de Dios, necesitamos mirar el otro texto donde vuelven a aparecer los 144,000 que fueron sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Cuando miramos a los 144,000 de nuevo, ahora no por casualidad en sus frentes llevan un elemento. En el mismo lugar donde Apocalipsis 7 nos dijo que los 144,000 son sellados en sus frentes, ahora cuando se los mira en Apocalipsis 14, llevan en su frente un elemento distintivo.
Mira cuál es el elemento. Apocalipsis 14, versículo número 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ahora ya sellados. ¿Y qué es lo que tienen en sus frentes? Como siendo el sello mismo que han recibido. ¿Qué es lo que llevan en sus frentes? Mira lo que llevan. Dice el texto, que tenían el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¡Oh! ¿Qué cosa es el sello del Dios vivo comparando la imagen de los 144,000 que iban a ser sellados en sus frentes y compararlos con la misma imagen de los 144,000 ya sellados en sus frentes en el capítulo 14? ¿Qué cosa es el sello de Dios? Es el nombre del Cordero y de su Padre en la frente de sus siervos. ¿Y qué cosa significa el nombre de Dios? ¿Qué cosa significa llevar en la frente el nombre del Padre y del Cordero? ¿Qué significa eso? ¿Usted recuerda cuando Moisés en el capítulo 33 de Éxodo le pidió a Dios que le mostrara su gloria? ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, yo haré pasar mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre. Y cuando Dios proclamó su nombre, estando Moisés en la rendija de la peña, Dios pasó diciendo, Jehová, Jehová. Nota, Dios está proclamando su nombre. Y luego dice, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué está proclamando Dios cuando anuncia y proclama y muestra su nombre? ¿Qué está proclamando? Está proclamando las características distintivas y únicas de su carácter. El nombre de Dios es su carácter, el carácter con el que Él se ha revelado a la humanidad en Cristo Jesús. Por eso los que llevan el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes, lo que llevan es el carácter del Padre y de Cristo reproducido en sus vidas. Y por eso la cita de Apocalipsis 14, del 12 en adelante, hace una descripción del carácter de los 144,000, diciendo de ellos que son hallados sin engaño en sus bocas y sin mancha delante del trono. Ellos, los 144,000 sellados, precisamente son sellados para sobrevivir el tiempo de angustia y tribulación, porque teniendo reproducido en sus vidas el carácter del Padre y de Cristo, son sellados como pertenencia del Dios vivo que no ha de ser tocada en el tiempo de angustia y tribulación. No han de ser tocados, pues su caso ha sido decidido en juicio. Han recibido el sello divino que los hace ser propiedad de Cristo para que Él los guarde con sus ángeles durante el tiempo de tribulación y angustia que ha de venir sobre la humanidad
en los días finales y atraviesan de esta manera el tiempo de angustia, habiendo sus casos sido decididos, saliendo Cristo ya del lugar santísimo del santuario celestial, y son guardados ellos, los 144,000, en vida durante el tiempo de angustia, pues ellos ya tienen sus casos decididos. Ellos viven como propiedad de Cristo y del Padre. Ellos llevan en su ser la semejanza con el carácter del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y ahora, en este sentido, ¿cuál es la relación armónica del sello como la reproducción del carácter en los 144,000 y al mismo tiempo el sello como el sábado? ¿Cuál es la relación armónica? Pues la única forma, aquí está la relación, la única forma de adquirir un carácter a la semejanza del Padre y de su Hijo Jesucristo es por medio del mismo mensaje que da y transmite el reposo del día sábado. Es por medio del reposo en Cristo, no por obra humana, no por esfuerzo humano, no por determinación, disciplina y autocontrol humano. Es por medio del reposar, del ser absolutamente dependiente del poder, de la gracia, de la vida poderosa de Cristo que vive en nosotros, la esperanza de gloria. Como Cristo obra en nosotros todo aquello que es agradable delante de su Padre que está en los cielos. Por eso el mensaje del sábado es el mensaje del poder del mismo Creador Dios, que se pone al servicio de sus criaturas para convertirse en poder santificador que obra en ellos, tanto el querer como el hacer, y hace en ellos todo lo que es agradable delante del Padre. El poder del Creador viviendo en nosotros para producir todos los frutos del carácter que han de reflejar el carácter del Cordero. El poder del Creador que se glorifica, que se recuerda, que se exalta y se celebra en el reposo del sábado. Ese mismo poder es el que hace en nosotros toda obra perfecta y buena para que Cristo en nosotros haga que andemos en su ley, en sus preceptos, en sus principios. Y así Cristo en nosotros hace la obra de darnos su propio carácter. Nosotros entonces, ¿qué parte tenemos en esto? La misma parte que tuvo Adán y Eva durante el primer sábado de la creación. Ellos contemplaron al Creador en su reposo. Nosotros contemplamos a Cristo, los retenemos en el pensamiento y la atención. Vivimos meditando en sus enseñanzas, en su carácter, en la belleza de su justicia. Permanecemos en Cristo reteniéndolo en la atención. Y Cristo, al contemplarlo de esa manera, nos transforma de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Dependiendo enteramente de Cristo, es como seréis transformados a su imagen. Y de esta manera, el carácter de Cristo llega a ser reproducido en nosotros al ser nosotros llenos absolutamente por su Santo Espíritu. De esta manera, el Espíritu de Dios que sella para salvación
según Efesios capítulo número 1, este Espíritu Santo nos llena en la plenitud del poder divino, porque descendió no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino para hacer posible que venzamos toda tendencia al mal, heredada y cultivada, y así alcanzar la perfección de carácter, puesto que Dios ha puesto su nombre en tela de juicio a través de la demostración del poder de su gracia que se ejecuta en la purificación, en la limpieza, en la perfección del carácter de su pueblo. Aquí Dios ha empeñado su honor. Y entonces de esta manera, al ser sellados, el cielo está reconociendo, todo el cielo reconoce que estos que despliegan un carácter a la semejanza divina son aptos para atravesar el tiempo de angustia sin muerte y ser trasladados de entre los vivos para el reino de Cristo. De esta manera, mis queridos hermanos, creemos que se relacionan estos elementos que acompañan al sello de Dios. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos, habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado, que usted haya crecido a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos en esta oportunidad de ustedes diciéndoles, nos vemos el día jueves a las 10 de la noche para orar en familia y el día sábado a las 7:30 de la mañana para comentar en vivo nuestro repaso de escuela sabática. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones. Chao, chao.